Muy buenas noches, daremos inicio con la clase. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de comunicación satelital. En específico vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante a la hora de la defensa, ya que es uno de los temas que les van a preguntar en la defensa, que es subsistemas satelitales. Ahora, los subsistemas satelitales habla sobre la estructura del satélite, es decir, de qué manera está compuesto un satélite internamente y cómo funcionan estas partes en conjunto para hacer que un satélite cumpla con todas las tareas que tiene. Entonces, en total tenemos 8 subsistemas que, de los que vamos a ir hablando. Es importante que podamos recordarlos a todos y podamos tener en claro una descripción de cada uno de ellos y cuál es la tarea que cumplen cada uno de ellos. Algunos son un poquito más complejos que otros. Por ejemplo, vamos a empezar con el subsistema de antenas, que es uno de los más básicos. Sus sistemas de antenas es básicamente lo que dice el nombre, son las antenas que tiene el satélite, nada más, es simplemente la parte pasiva, es el componente antena con su conector que va hasta la radio. No estamos hablando del radio, no estamos hablando de la parte que genera la señal o que la interpreta. Simplemente hablamos del componente pasivo que amplifica las señales. Y este subsistema puede estar compuesto por diferentes tipos de antenas. Monopolos, dipolos, helicoidales, cornetas, parabólicos. Depende del tipo de aplicación que se quiera dar dentro del satélite. Y cada satélite puede estar compuesto por diferentes, o puede tener diferentes tipos de antenas. Depende del tipo de aplicación. Por ejemplo, tenemos, bueno, el clásico que conocemos todos, el dipolo, que es más una cobertura omnidireccional. Estos son un poquito más comunes los helicoidales. Son los que se conocen como aquellos que poseen una polaridad circular. Son muy útiles a la hora de realizar comunicaciones satelitales y las van a ver bastante en las comunicaciones satelitales hacia el satélite, que es para comunicaciones de control, por ejemplo. Esto porque permite una comunicación que no se ve afectada por la polaridad de la antena. Permite recibir señales de polaridad vertical u horizontal. Es la ventaja de este tipo de antenas por la estructura. Otro, uno muy común ya para la parte de aplicación, para la parte de la comunicación de usuarios, son las de tipo corneta. Ahora, las tipo corneta son muy direccionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que conforme cualquier señal es enviada por el espacio, su antena va a tener un ángulo de irradiación, un cierto ángulo horizontal y vertical. Este ángulo se va abriendo conforme pasa el tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de una antena direccional, no importa lo direccional que sea la antena, conforme pase el tiempo, esa cobertura se va a ir ampliando. Entonces, si hablamos de una antena satelital, cuando llega a la Tierra, esa cobertura va a ser relativamente amplia. Entonces, estas antenas de tipo corneta, por ejemplo, desde el punto de vista del satélite, él está enviando la señal bastante dirigida hacia la Tierra. Pero al llegar a la Tierra, la cobertura no es pequeña, es de cientos de kilómetros a la redonda. Es lo que yo les hablaba en una de las clases anteriores, cuando mencionaba, por ejemplo, las tecnologías utilizadas en cobertura satelital, como un mismo satélite puede tener el uso del mismo canal en diferentes radios, en diferentes antenas. Es porque puede tener el mismo canal en una antena corneta y el mismo canal en otra antena que están apuntando a diferentes ubicaciones geográficas. Como estas antenas son muy direccionales, no se interfieren entre sí al estar cerca dentro del satélite. Ya llegar a la Tierra, tampoco se interfieren porque las ubicaciones geográficas están muy apartadas. Tienen una muy buena cobertura, pero no se llegan a interferir. Ahora, un satélite podría tener unas pocas antenas muy específicas o podría estar muy saturado de antenas como el que tenemos en la imagen. Por ejemplo, este de acá que tiene antenas de tipo platillo, tipo dish, o las que le conocen las parabólicas. Todo depende del tipo de uso que se le va a dar.
Y eso va a venir con el siguiente subsistema, porque cada satélite cuenta con transpondedores. Eso ya pertenece a otro subsistema aparte, son los que ya generan las señales. Este simplemente direcciona hacia dónde van a ir las señales. Escucha y pasa la información hacia los equipos principales. Ahora sí, pasado de su sistema de antenas, entra la señal al subsistema más importante del satélite, el subsistema de comunicaciones. Este ya es el que interpreta todo. Este subsistema es el que realmente cumple con todas las funciones relevantes de un satélite. Todos los otros subsistemas que vamos a ir mencionando ya son de apoyo. Son para que el satélite pueda sobrevivir en el espacio. Este es el que realmente cumple las funciones de comunicación. ¿De qué frecuencia va a trabajar el transpondedor? ¿Qué tipo de antenas va a utilizar? ¿Hacia dónde van a apuntar? ¿Con qué potencia? Todo depende de la ubicación del satélite. LEO, MEO, GEO. Y qué tipo de servicio va a proporcionar. Pero, sin importar eso, todo satélite va a contar con un transpondedor. Al menos uno. ¿Por qué? Porque este va a ser el dispositivo que va a recibir una señal por parte de una antena. Va a hacer pasar esa señal por un proceso, o por un procesamiento, perdón, e interpretación de la señal, para que luego sea modificada para ser enviada de vuelta a la Tierra. No que modifique la información a nivel de protocolo, no modifica la información IP, por ejemplo, los paquetes, sino que, por ejemplo, recibe la información en una frecuencia de 11 GHz y tiene que enviarla de vuelta a la Tierra en 20 GHz. Entonces recibe la información, la demodula, la interpreta, la amplifica, la vuelve a modular y la vuelve a mandar a la Tierra. Porque acordémonos que el satélite es como un reflector, nada más. Solo que ya hemos evolucionado más allá de que simplemente sea un espejo. Ahora, aparte de reflejar, lo hace de una forma más inteligente. Recibe las señales, las modifica a nivel inalámbrico, modifica algunos de sus atributos de señal y los reenvía a la Tierra. Ahora, ¿cómo logra todo eso? Bueno, primero, recordemos que todo satélite, sin importar su ubicación, va a trabajar en diferentes bandas. Aquí algunas, por ejemplo, las que hemos hablado, la C, la KU, la KA y otras como la X. Y hay otras como la de GPS, por ejemplo, la L1, L2. Ya mañana les hablo de eso. Bueno, cada satélite puede manejar diferentes bandas. Puede llegar a hacerlo. Va a depender de los transpondedores que tenga. Y obviamente junto con los transpondedores de las antenas que esté manejando. Un mismo satélite puede manejar la banda KU y KA, por ejemplo. Normalmente procuran que no mezcle muchas tecnologías, pero no está fuera de la razón que sea así, que estemos mezclando frecuencias o bandas. Ahora, dentro del mismo satélite se presentan diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, el servicio MSS, que es el servicio móvil satelital. El servicio móvil satelital se trata de poder permitir la comunicación entre dos puntos que se aprovechan de utilizar la reflexión del satélite. Estamos hablando de, por ejemplo, un dispositivo, dos clientes VSAT, por ejemplo, comunicándose entre sí. Luego tenemos radiodifusión, que estamos hablando de comunicaciones de una base central, de un hub, hacia el resto de los clientes, como la televisión satelital. No son comunicaciones bidireccionales. Y el más común de todos, el FSS, que es el Fixed Satellite Service, servicio satelital fijo. En este caso, que es el más común, el de VSAT, es de una estación hub fija hacia clientes VSAT y viceversa.
Ya no hay comunicación entre clientes móviles, en ninguna forma, o clientes que no dependen de una radio base. Aquí tenemos un diagrama interno de cómo se ve o cómo trabaja un transpondedor. Entonces, primeramente, el transpondedor recibe las señales por parte del subsistema de antenas, una antena receptora. Lo primero que va a hacer es tratar de amplificar la señal con el menor ruido posible, tratando de ingresar el menor ruido posible. Una vez amplificada la señal, procede a convertir en base a la frecuencia, es decir, a tratar de demodular. Una vez demodulada la señal, vuelve a amplificar y demultiplexa. En especial esto se aplica bastante cuando estamos hablando de señales que vienen, por ejemplo, de parte del hub. El hub, sobre una sola banda de subida, me va a pasar el tráfico de múltiples clientes o múltiples servicios, por ejemplo. Podría decirse que sobre la misma banda me va a mandar el servicio de televisión y el servicio de internet para varios clientes. En esta parte, por más que no se vea así, hay una de multiplexación donde yo puedo dividir y decir, ya, estas señales tienen que volver todas a la Tierra, pero estas son de televisión y estas son de datos. Al volver a la Tierra tienen que volver en diferentes bandas, ya no pueden volver en la misma frecuencia. Entonces, antes del siguiente paso, van a proceder a ir a través de diferentes frecuencias. Entonces ya pasan por un proceso, pasan por el mismo proceso, pero ahora siendo modulados con otras bandas. Ahora ya voy a ser amplificado, se vuelve a multiplexar las señales que tienen que ir juntas y se vuelve a mandar a la Tierra. Entonces, este transpondedor, este componente del subsistema de comunicación, es el que va a hacer todo el trabajo importante, es el que va a cumplir la función de dar el servicio. Sin este ya no tiene sentido el satélite. Todo lo demás es solo para apoyar a este servicio. Ahora, yo como cliente voy a recibir estas señales que vienen y voy a hacer un trabajo parecido. Si bien en la Tierra no tenemos equipos transpondedores, de la misma manera, tenemos los equipos de moduladores o los modems, por ejemplo, que cumplen tareas parecidas. También van a demodular la señal, también tratan de amplificarla, de multiplexarla y dividirla entre si es servicio de televisión, por ejemplo, o si es servicio de datos. Se puede hacer esa diferenciación también. Ya depende de yo como cliente qué tipo de servicio he adquirido. Ya por parte del satélite, él de manera inteligente va a saber reutilizar, o también depende de cómo esté programado el satélite y depende de qué licencia yo he adquirido, qué licencia yo estoy pagando. El satélite puede utilizar múltiples transpondedores, cada uno, por ejemplo, aquí tenemos 3 transpondedores diferentes, o perdón, podría ser un mismo transpondedor con 3 antenas diferentes, cubriendo diferentes áreas, cada una con su propia frecuencia. También depende completamente de qué licencia he conseguido, depende de cuánto estoy pagando, y eso viene autorizado a través de la ITU. Pero todo esto, todo este servicio, se puede lograr únicamente a través de su sistema de comunicación. Entonces, el de comunicación activamente interpreta y genera las señales, y el de antenas colabora amplificando las señales que se van a enviar a la Tierra o amplificando las señales que se reciben y se pasan al subsistema de comunicaciones. Ellos dos son los que componen toda la parte que proporciona el servicio hacia los usuarios del sistema satelital. De aquí en adelante vamos a hablar de los subsistemas que permiten que el satélite funcione. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta?
Ok, parece que de momento no hay preguntas. De todas formas, si se les va ocurriendo alguna, no se olviden que me pueden interrumpir o también pueden preguntar en el chat. Entonces ahora pasemos al siguiente. El subsistema de energía eléctrica. Y este va a ser uno que les van a preguntar bastante, incluso más que el de comunicaciones. Ya que es tal vez una de las cosas que más se pregunta a la gente. ¿Cómo hace el satélite para mantenerse con alimentación eléctrica, incluso en condiciones adversas? Entonces, el satélite en todo momento tiene que tener energía eléctrica. En el momento en que se despliega, hasta el momento en que le pedimos que se acerque a la Tierra para que dispongamos de él. Pero en todo momento tiene que tener alimentación. Si él por algún motivo se desvía de su trayectoria y perdemos comunicación, satélite necesita tener alimentación eléctrica para así poder restaurar su órbita. Caso contrario, lo damos por perdido. Y dependiendo del tipo de satélite va a tener un consumo eléctrico diferente. Por ejemplo, les pongo un rango aproximado, 1 a 20 kilowatts, que va a variar. Puede ser mucho menor, si estamos hablando de nanosatélites. Nuevamente, los nanosatélites están dentro de la órbita, entonces, eh, no, dentro de la atmósfera, perdón. Entonces, se manejan de otra manera. O podrían ser mayor incluso, dependiendo del uso. Lo que debemos recordar es que tienen tres componentes principales y muy importante, estos tres componentes, increíblemente, y eso es lo importante de este subsistema, van a ver que voy a hacerlo aparecer harto. Varias veces vamos a mencionarlo como ayuda o como un elemento que afecta a los otros subsistemas. Y estos componentes que tiene o estos elementos que tiene son la fuente primaria, la fuente secundaria y el acondicionador de potencia. Bueno, hablemos primero de la fuente primaria. Esas son las más sencillas de ver, son las celdas solares. Son las que creo que todos hemos visto en los satélites, son los paneles que se despliegan comúnmente a los lados de los satélites. Vamos a buscar una fotito. Sí, por ejemplo, todos estos son paneles solares que se despliegan o se instalan en el satélite. Tienen como función proporcionar alimentación eléctrica al satélite. Como saben, los paneles solares no son 100% efectivos, lamentablemente no se tienen con una efectividad total. Por eso es que normalmente se tiene que desplegar de una cantidad tan grande. De igual manera se tiene que desplegar paneles solares un poquito más especiales, vamos a decir, con múltiples junturas o yunturas, como vamos a hablar ahorita. Normalmente se los utiliza porque son la forma más, tema de precio, más sencilla de implementar. Hay alternativas, por ejemplo, mucha gente se pregunta por qué no podemos emplear en cambio otra forma de alimentación eléctrica más 100% efectiva y que no dependa tanto del sol en caso de emergencia. Y hay alternativas, hay por ejemplo satélites que se pueden basar en energía nuclear y hay los sistemas ya diseñados para curio y para plutonio. Lamentablemente son costosos y no son accesibles para empresas que quieren realizar la implementación de sistemas satelitales comerciales. Por eso es que no se los ve tanto. Lo que sí se intenta hacer es emplear sistemas de paneles solares cada vez más eficientes. Entonces, por ejemplo, lo que se procura es tratar de utilizar aquellos que
están basados en la mayor eficiencia posible, como lo que son los de arseniuro de galio. Estos normalmente rondan por un poquito por encima del 30% de efectividad o de eficiencia, perdón, de su manejo, de la energía eléctrica que reciben, cuánto de eso pueden convertir para el uso del satélite. Otra manera en que se maneja, perdón, esto vamos a ver un poquito más, es a través del uso de múltiples y las conexiones paralelas de los mismos. Se aprovecha de esa manera para poder tener una mayor capacidad. Si recuerdan la base de circuitos, al yo contar con una mayor capacidad de celdas en paralelo, voy a poder contar, y bueno, y a la vez también de serie, voy a poder contar no solo con una mayor capacidad de corriente que puedo proporcionar, sino también con su mayor cantidad de voltaje. De esa manera pueden llegar a alimentar con lo que se necesita al satélite. Otra manera que han logrado eficaz, vamos a decir, de proporcionar esta alimentación, y perdón un ratito, vamos, aquí está, es a través de las junturas. Esto se trata de la unión de múltiples celdas en lo que sería normalmente una sola celda. Normalmente esto sería lo que verían. Una celda que es la que recibe la alimentación solar, un químico que es el que permite el paso de la alimentación eléctrica, la conversión hacia el contacto eléctrico, pero aquí lo que tenemos es la unión de múltiples celdas. Y lo que comúnmente se utiliza en los satélites es tratar de lograr la unión de juntura triple, que es donde yo puedo manejar hasta 3 celdas en lo que sería la dimensión normal de una sola celda. Esto permite, en cierta manera, en el espacio de una celda, triplicar la capacidad del satélite. Obviamente, esto de igual forma implica un costo mayor, pero lo hace más efectivo. Y así no necesito un satélite demasiado grande, porque también al exceder las dimensiones del satélite en ciertos puntos, ya se vuelve muy costoso. Perdón. Bueno, y aquí un poquito de explicación respecto a lo que les acabo de mencionar sobre el tema de las junturas. ¿De qué manera nos afecta? Solo aquellos fotones que su energía sea igual a mayor al espacio que queda entre los materiales, va a ser aquel que vamos a poder liberar hacia el circuito. Entonces lo que estamos haciendo al colocar múltiples junturas es crear un mayor espacio interbanda, es decir, un mayor espacio para poder generar la captura de los fotones. Estamos generando mayor potencial para utilizar esa capacidad que tenemos de absorción solar. Ahora, no solo nos afecta, y esto lo vamos a ver más adelante en otro de los subsistemas, pero los paneles solares no solo afectan en el tema de lo eléctrico, también vamos a ver que nos afecta en el tema de la estructura. Y hay dos que vamos a encontrar, que son basados en estabilizadores de giro o de tipo triaxial, que básicamente es la forma en que está estructurado el satélite. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a verlo de esta manera, a los triaxiales. Pero también existían antes, más comúnmente, los de giro, que tenían una mayor cantidad de paneles solares en general. Era más sencillo para ellos manejarse porque en todo momento, sin importar hacia dónde estaba mirando el satélite, siempre tenía de alguna forma contacto con energía solar, comparado a los paneles actuales, que para poder mantener constantemente contacto con la energía solar, los paneles deben moverse de manera inteligente y redireccionarse para siempre estar mirando hacia el sol. Menos efectivo, o sea, tenés ese uso necesario de algo más inteligente, pero el manejo de los propulsores, como vamos a aprender más adelante, es mucho más efectivo cuando tenés una estructura triaxial como esta. Mucho más sencillo de manejar, se desperdicia menos combustible y al final del día el ahorrar el combustible del satélite mucho más importante que cualquiera de las otras medidas.
Ahora, yéndonos a la fuente secundaria del satélite. El satélite, en caso de emergencia, y esto va a pasar en algunas circunstancias, va a verse en la necesidad de recibir alimentación eléctrica de respaldo. Por ejemplo, en caso de que ya no tenga ninguna forma de contacto con el Sol, en el caso de los eclipses, por ejemplo. En ese caso, el satélite va a necesitar recurrir a una fuente secundaria, que como pueden ver, se trata de un conjunto de baterías, como un UPS, parecido a un UPS. La idea es que yo voy almacenando carga eléctrica en baterías, y cuando mi satélite se da cuenta de que no está pudiendo recibir lo que necesita por parte de los paneles solares, va a proceder a jalar alimentación de parte de las baterías. Estas baterías comúnmente son de níquel hidrógeno. Hay diferentes tecnologías, pero este es el más popular. Y junto con el tema de las baterías va a venir a adicionar otros componentes que aquellos que han manejado el tema eléctrico, aquellos que hayan trabajado con un UPS, por ejemplo, o si se acuerdan un poquito del tema de circuitos, se acordarán de que no se trata nomás de almacenar en batería y listo y alimentar. Se necesita, por ejemplo, el manejo de convertidores, reguladores de potencia y eh, protección, por ejemplo, a la alimentación, a los circuitos que tenés dentro de tu alimentación eléctrica. Todo eso en conjunto va a agregar lo que se llaman los acondicionadores de potencia. Esto va para la conexión entre las baterías y el resto de los circuitos. Funcionan únicamente cuando mis paneles solares no pueden utilizarse. Ya después vamos a aprender de que estos componentes nos ayudan en otros subsistemas también. Su uso también está pensado para que nos colabore en otras partes. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuánto es el tiempo de vida de la batería secundaria? O sea, no el tiempo de vida, sino cuánto tiempo funcionaría más o menos. Eh, Está proyectado para durar hasta aproximadamente 3 horas. Ese es el tiempo de vida que se le da aproximadamente. Más allá de eso no se espera mucho más. Listo. Muy bien. Entonces, luego de ver su sistema de baterías, se tiene otro subsistema más, que es el de control térmico. Ahora, el de control térmico, su propósito es el de asegurarse de que el satélite en todo momento esté manteniendo siempre el mismo rango de temperatura. Como ustedes saben, los componentes eléctricos tienen que estar siempre dentro de cierto rango. No pueden estar muy por encima o muy por debajo tampoco. Y un satélite, lamentablemente, está constantemente bajo las condiciones climáticas más adversas. Puede estar en temperaturas muy altas como también en temperaturas muy bajas. Este subsistema se encarga de poder asegurarse de que ninguno de los dos tipos de temperatura le van a llegar a afectar. Por ejemplo, cuando está de cara hacia el sol, normalmente va a estar en temperaturas elevadas, o si hay una tormenta solar, va a haber ese tipo de condiciones de temperaturas altas. Hay radiación que se genera por parte de la Tierra que igual le va a afectar. O si entra un eclipse, va a entrar en condiciones de climáticas donde van a estar en temperaturas muy bajas. Entonces, dependiendo de la ubicación del satélite o del momento del satélite, va a haber diferentes cosas que va a tener que realizar para poder funcionar correctamente. Aquí, por ejemplo, un momento regular del satélite. El satélite se va a ver acosado por radiación solar normal, se va a ver acosado por la radiación albedo, que se le dice que es por el rebote que hay de la radiación solar sobre el campo electromagnético de la Tierra, más la radiación del planeta que sale
por tema de contaminación, más otros elementos de la Tierra. Todo eso es calor que va hacia el satélite. Y el satélite mismo también va a generar calor internamente. Entonces todo eso tiene que ser disipado de alguna manera. Y el satélite se encarga de poder transferir todo eso de alguna forma. Entonces el primer principio que logra el satélite es el principio de radiación. El principio de radiación se trata de poder expulsar todo el calor de su interior hacia el exterior. Y de igual manera, poder reflejar todo el calor que viene de manera exterior para que no ingrese. Entonces el satélite tiene que buscar alguna manera de impedir que el calor entre y también lograr que el calor interno salga. Para esto emplea diferentes cosas. Por ejemplo, primero que nada emplea paneles de cuarzo. Los paneles de cuarzo son los que están instalados de manera externa en el satélite. Aquí podemos ver un gráfico que nos muestra más o menos cómo está instalado. Estos que ven aquí, estos dos rectángulos que ven a los lados, son los paneles de cuarzo que se estarían instalando en el satélite. Serían las paredes externas del satélite. Estarían protegiendo y reflejando cualquier fuente de calor. De igual manera, por ejemplo, aquí abajo tendríamos los bancos de batería, los paneles de baterías. Ellos también estarían protegidos externamente por parte de los paneles de cuarzo. Calor que llega de manera externa es reflejado. Y calor interno que debe salir también es reflejado o radiado, perdón, hacia afuera. Entonces, estos funcionan como espejos que se encargan de que no entre más calor y que el calor interno salga hacia afuera. Entonces, la idea es evitar que nuestro satélite se pueda calentar más de lo necesario. Adicional a esto, van a ver que hay satélites que están protegidos de múltiples maneras adicionales. Por ejemplo, hay algunos que pueden estar protegidos a través de materiales extras, como los que pueden ver en la imagen. Los comunes lo pueden ver listados como el Kapton, Kevlar, Mylar y Dracon. Son materiales fuertes que están diseñados justamente para ser livianos, flexibles, pero poder soportar golpes. Y al mismo tiempo, adicional a todas estas características que les mencioné, evitar la absorción de calor. Entonces, el satélite mismo está diseñado para evitar que el calor pueda ingresar. Ya vamos a hablar de qué pasa cuando hace frío en el ambiente del satélite. Por ahorita estamos mencionando que prácticamente el satélite está evitando el calor. Bueno, hay formas en que el satélite va a lograr generar calor, entonces no necesita calor de afuera. Incluso, hasta en base a la pintura, el color de la pintura del satélite va a afectar. Utilizan pinturas especiales que evitan, por ejemplo, evitan utilizar las pinturas de color oscuro para evitar que haya absorción de calor, que retención de calor. Entonces emplean pinturas de aluminio que tratan de solo emitir el calor que está de interior y de esa manera no absorber nada del calor exterior. Entonces se utilizan todo este tipo de estrategias técnicas para justamente eh, hacer que el satélite se mantenga alejado de estas temperaturas altas. Ahora, ¿qué pasa en lo inverso? ¿Qué pasa cuando a mi satélite le toca un ambiente de temperatura fría? Como el escenario normal es un eclipse. ¿Qué pasa cuando mis satélites están dentro de un eclipse? No se encuentra con ninguna radiación por parte del Sol y las radiaciones por parte de la Tierra no le están llegando como antes. ¿Qué va a hacer entonces el satélite? Porque en esos momentos las temperaturas que va a haber en el espacio van a ser de congelación, van a estar muy por debajo del punto de congelación. Bueno, como recuerdan, el satélite igual cuando está en eclipse, cuando está dentro de un eclipse, no tiene energía eléctrica a través del sol. Todo lo hace por baterías. Y también nos acordamos de que para que funcionen las baterías tenemos otros elementos como los acondicionadores de alimentación eléctrica o los acondicionadores de potencia. Conversores, protectores de circuito, reguladores, diferentes elementos que hacen que nuestras señales eléctricas funcionen. Todos esos componentes generan calor. Piensen nomás, por ejemplo, en cualquier fuente de alimentación eléctrica que ustedes han utilizado.
siempre genera calor. El flujo de energía eléctrica genera calor. Lo mismo van a hacer estos componentes. Cuando un componente eléctrico está funcionando, va a generar calor y el satélite aprovecha ese calor generado por los componentes eléctricos para mantener su temperatura interna en un rango adecuado. Y lo que tiene son algo que se llama caloductos. Estos caloductos son unos tubos, a ver, aquí están, son unos tubos que tiene por toda su superficie que se encargan de pasar el calor. Ese calor lo distribuyen a través de un líquido. Ese líquido se va a ver, se va a ver convertido en vapor como una reacción al calor generado por culpa de los componentes eléctricos. Entonces, cuando tengamos ese calor generado por los reguladores, vamos a tener una reacción donde el amoníaco, ese líquido interno, se va a convertir en vapor y va a empezar a viajar de un extremo a otro. De esa manera, todos los circuitos internos se van a mantener en la temperatura correcta. Si se pasara de la temperatura aceptable, pues el satélite va a proceder a hacer lo que hacía con la energía solar. Va a empezar a irradiarla para afuera. Ahí tenemos las dos maneras en que el satélite maneja su control térmico. Mediante irradiación para las temperaturas, las altas temperaturas que vienen de su interior, y mediante conducción para las bajas temperaturas, para mantener sus componentes internos en las temperaturas adecuadas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuamos entonces con el siguiente subsistema. Como les decía, lo que nos quedan son puros subsistemas de apoyo. Entonces ya hemos discutido sobre dos subsistemas de comunicación, o sea que nos sirven en la comunicación, el de antenas y el de comunicación. Ya hemos hablado de la alimentación eléctrica y ahora hablemos de los que nos van a ayudar a que el satélite se mantenga en el lugar correcto. Tenemos por ejemplo el de posicionamiento y orientación. Se trata de un subsistema que su único propósito es que el satélite esté en la ubicación correcta y que esté apuntando a la Tierra en el ángulo correcto. Ahora, lo logra a través del sistema, a través de su estabilización del satélite, de su estructura. Hay dos que hemos mencionado antes, por giro y triaxial. Esto lo mostré antes. Giro, triaxial. Este satélite antes hablábamos de cómo tiene más paneles solares, por lo tanto siempre recibía alimentación eléctrica sin importar hacia dónde miraba, siempre iba a poder mirar al sol por algún ángulo. Obviamente si había un eclipse no era el caso, no había alimentación. Pero este otro, si es que se aleja del sol, si es que se perturba su órbita, tiene que mover sus paneles para volver a apuntar al sol. Tiene sensores para hacer su trabajo, pero igual, tiene que hacerlo. Hasta ahí parecía que los por giro son mejores, pero ahorita vamos a hablar de por qué entonces se ha utilizado más el de triaxial. Entonces lo primero es pensar de qué manera se mueve. El satélite con estabilización por giro tiene que poder moverse todo o una gran parte del satélite. Entonces, tiene sus secciones divididas, pero lamentablemente son tan grandes las divisiones que realiza que los motores que necesita también son de gran tamaño. Lo que utilizan estos satélites son unos propulsores, unos motorcitos y unos propulsores que le permiten girar. Esos motorcitos
son de diferente tamaño dependiendo del tipo de satélite. Por ejemplo, estos son los de triaxial, son de menor tamaño, son más sencillos, lo que los hacen más fáciles de mover en caso de necesitar reposicionarlos. De igual manera, consumen menos combustible a la hora de tener que reposicionarlos. Entonces, eso es lo que hace que los de triaxial sean más atractivos en su uso actual. Si yo pierdo la órbita, lo tengo que mover de vuelta al satélite o pasó algo malo, no va a consumir tanto combustible. Y como recuerdan, el combustible es el tiempo de vida del satélite. Si yo gasto mucho combustible en satélite, eso implica de que yo tengo que bajarlo al satélite o darlo por muerto antes de tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mientras menos combustible tenga que consumir, mejor para el satélite. Mejor también para mi economía. Ahora, ¿cómo saben o nos podemos enterar de que debemos estabilizar un satélite? ¿O cómo sabemos que se debe volver a colocar un satélite en órbita? Entonces, lo primero que se hace es ubicar el satélite. Entonces, constantemente las estaciones terrestres están tratando de medir, de ver cómo se encuentran los satélites o dónde se encuentran. Esto lo hacen a través de rebote de señales. Hay diferentes estrategias o diferentes técnicas, pero básicamente el principio inicial es, yo tengo mis estaciones terrestres y yo las pongo a escuchar al satélite. Y en base a qué también puedo escuchar al satélite o dónde lo puedo escuchar, es que yo más o menos me ubico dónde está parado el satélite. De esta manera yo más o menos puedo ver dónde está. Por ejemplo, la técnica de máxima recepción. Lo que se hace es tener perdón, vamos a volver para atrás. Se utiliza una radio base, un hub, perdón, un hub central y varios nodos, varios VSAT, por ejemplo. Entonces lo que yo hago es mandar una señal desde la base. Trato de hacer que esa señal rebote desde la base hacia la Tierra. Y en base a la potencia que reciben los diferentes clientes, voy a tratar de determinar dónde está ubicado mi satélite. En base al retardo que yo tenga en cada uno de los VSATs, voy a saber más o menos dónde está ubicado el satélite. Mientras más desviado esté mi satélite de su órbita, más combustible voy a gastar. Entonces tengo que tratar de encontrarlo lo más rápido posible. Ahora, el mismo satélite también puede tratar de reubicarse. El mismo satélite también puede tratar de encontrar la órbita correcta. Para hacer eso, lo que le pedimos al satélite es tratar de determinar dónde se encuentra el Sol, dónde se encuentra la Tierra. De esa manera determina hacia dónde tiene que mirar. Esto lo emplea a través de sensores. Por ejemplo, para poder medir hacia dónde está la Tierra, emplea sensores de radiación infrarroja en particular. En base al calor emitido hacia donde está mirando, puede determinar hacia dónde está la Tierra. La Tierra va a ser uno de los objetos que más calor más radiación infrarroja va a emitir. Obviamente el Sol también, pero en base a la radiación infrarroja va a poder determinar hacia dónde está mirando hacia la Tierra. De esa manera va a poder un poco ubicarse y empezar a tratar de mandar señales de auxilio para que la estación terrestre también lo pueda guiar. La estación terrestre también de manera constante le está enviando señales de radiofrecuencia para tratar de que el satélite también diga, perfecto, entonces a esta dirección debo mirar porque hacia esta dirección es donde más puedo escuchar las señales generadas por parte de mi estación terrestre. Entonces entre ambos se apoyan para tratar de hacer que el satélite vuelva al lugar correcto. Este, por ejemplo, sería un sensor de sol, parecido a lo que les acabo de mencionar, solo que lo que hace es el concepto de determinar hacia dónde está ubicado el sol en base a la radiación solar que está generando. Determina
dónde está mirando hacia el Sol, y en base a eso puede tratar de determinar hacia qué parte de la Tierra debe mirar. Especialmente considerando que estos satélites internamente tienen un reloj atómico. Entonces pueden determinar también la hora y el día, y de esa manera tratar de verificar hacia dónde deberían estar apuntando, hacia dónde debería estar apuntando el Sol según su ubicación de ellos, y hacia dónde deberían estar apuntando con dirección a la Tierra. Muy bien. Ahora, este subsistema hasta ahorita lo que nos ayudaba era determinar hacia dónde mirar, el satélite que pueda mirar al lugar correcto y mover el cuerpo del satélite al lugar correcto. Es decir, que gire el satélite hacia el lugar correcto. No así que el satélite se propulse hacia su ubicación final. Es decir, el satélite, este es su sistema de propulsión su sistema de posicionamiento y orientación, solo sirve para que el satélite determine y diga, yo debería estar mirando hacia este lugar, y él pueda apuntar hacia ese lugar, no así moverse al lugar correcto. Sí le permite determinar hacia dónde debe moverse. Ahora, una vez que él ya determinó a qué lugar debe moverse, se apoya con otro subsistema diferente, que es el subsistema de propulsión. El subsistema de propulsión es otro subsistema auxiliar que ahora nos permite reposicionar el satélite. Ahora que ya el sistema de posicionamiento y orientación determinaron hacia dónde tiene que estar mirando, hacia dónde tiene que irse también el satélite, este otro subsistema nos permite ahora hacer el movimiento. Es el que nos dice hacia dónde debemos, perdón, ahora es el que se mueve, el que realmente hace la tarea final. Hay dos formas en que se puede manejar este tema del combustible. Puede ser por químico o eléctrico. De por sí les adelanto que principalmente se maneja a través de químicos. Son los más populares porque son los que más pueden generar potencia, son los que más fuerza generan y son los que más historia tienen, son los que más se le conoce su funcionamiento. Y los satélites están bien diseñados ya para su manejo. Según su fuerza, según su manejo, se van a tener diferente cantidad de propulsores. Pero los preferidos son los para el manejo triaxial, lo que les hablaba de estos satélites más modernos. Utilizan hasta 12 propulsores, son más pequeñitos, pero por ser más pequeños usan menos combustible. Esa es otra de las ventajas que les mencionaba de los triaxiales por encima de esos giros, de donde el satélite parece una esfera. Porque como tenemos menos propulsores, podemos mover el satélite de manera más inteligente sin tener que consumir tanto combustible de golpe solo para mover un satélite. Ahora, ¿por qué no se utilizan eléctricos? ¿Por qué no puedo agarrar y utilizar las baterías o utilizar el panel solar para mover mi satélite? Si ya tengo toda esa alimentación. Sería más inteligente y así podría hacer sobrevivir más tiempo a mi satélite. Sí, y hay gente que está trabajando en eso. Lamentablemente no se ha logrado para satélites de gran tamaño. Sí se ha logrado para nanosatélites, por ejemplo. Esa es la forma en que los nanosatélites se pueden llegar a reubicar de ser necesario, aunque muchos están diseñados para que no sea necesario. Pero en general, lamentablemente, no es una característica que podemos esperar de nuestros satélites actuales, porque lamentablemente la fuerza necesaria requeriría demasiada potencia eléctrica, mucho más de lo que realmente se puede generar con los paneles solares modernos. Entonces, lamentablemente la tecnología de paneles solares no está todavía a la altura como para poder alimentar este tipo de propulsores. Entonces, de momento está limitado a solo propulsores químicos, y una vez acabado el combustible de estos propulsores químicos, se da por muerto el satélite. Ahora aquí algo interesante. En los satélites modernos, ahí pueden ver, por ejemplo, ese tanque, y esto que ven aquí, es el tanque del combustible.
Y como pueden ver, es una de las cosas que más espacio ocupa en el satélite. Entonces, de los satélites triaxiales, el, el líquido, el combustible para los propulsores es uno de los que más espacio ocupa, junto con estos tanquecitos que son el gas presurizador, que es un catalizador que hace que los propulsores puedan empezar a trabajar. No nos olvidemos que la combustión en el, ¿cómo decirlo? En la combustión del vacío como tal no la podemos generar directamente, pero esto no se genera combustión en el vacío, sino que se genera una catalización que va a hacer que se genere la combustión dentro de los propulsores. Entonces vamos a hacer una generación química diferente a lo que normalmente se utilizaría para encender motores. Entonces todos esos tubos que ven ahí son justamente para el manejo de los propulsores. Aquí va a menos una explicación. Estos propulsores son a través de generación de gases de alta temperatura en una pequeña cámara. Entonces yo tengo una boquilla pequeña y por aquí va a haber el ingreso de gas. Entonces yo hago ingresar el gas a través de, de este pequeño ducto donde ingresa el catalizador y la salida ya va a ser una inyección de propelente. Esto ya va a ser lo que va a generar la propulsión necesaria para que mi equipo se pueda mover. Mientras más utilice esto, menos tiempo de vida va a tener mi satélite. Ahora, una vez que el satélite dé por finalizado el combustible, en teoría y esto lo hemos mencionado antes, hay un poquito que se tiene que dejar para nada más que el satélite pueda volver a la Tierra y descomponerse. Lamentablemente no siempre se logra. Si el satélite es golpeado y no puede alcanzar a volver a Tierra, entonces no se queda como basura espacial. Y ya lo hemos visto eso en una de las clases. Lo que va a pasar es que el satélite golpeado se va a volver basura espacial, que a su vez va a generar más y más basura. Entonces, lamentablemente es algo que va a llegar a pasar con los diferentes componentes. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Eso es lo que quería mostrarles del de propulsión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ya nos falta poco ya. Solo nos faltan un par de subsistemas. Entonces, el siguiente es el subsistema de rastreo, bueno, rastro, telemetría y comando. Tengo un subsistema más que todo de monitoreo. Este subsistema se encarga de principalmente darle a conocer a la estación terrestre el estado actual del satélite. Es el que se encarga de mostrar información como la que pueden ver ahí en la diapositiva. Voltaje, corriente, presión, el estado del combustible, eso no lo he puesto, por ejemplo, potencia de salida de los amplificadores, posición de interruptores, temperatura, puede manejar el estado de las baterías, puede manejar también la posición del satélite con relación a la Tierra, con relación al Sol, puede manejar diferentes aspectos que sean necesarios para que el satélite pueda trabajar correctamente. Todo lo que se vea conveniente para trabajar con este dispositivo. Esto va a ser una comunicación constante entre el satélite y la estación terrestre. La estación terrestre, de ser necesario, va a emitir señales de comando, va a emitir señales que le permitan modificar algo que esté pasando dentro del satélite. Hay lo que se llaman tonos, que son enviados de satélite a la Tierra y viceversa. Estos tonos
permiten identificar el estado del satélite o si es que es necesario realizar alguna medida correctiva, si es que hay alguna emergencia o algún estado de alerta especial, para que la estación terrestre en ese momento pueda enviarle alguna señal de comando, de ayuda al satélite para que éste pueda realizar la acción determinada. Es decir, si este es el subsistema que le va a decir, por ejemplo, al satélite, está saliéndote de tu órbita, volvé al lugar correcto utilizando tus propulsores. Es decir, el de posicionamiento es el que me ayudó a determinar que mi satélite está en el lugar incorrecto y ahora este es el que le va a decir al satélite utiliza tu subsistema de propulsión para volver al lugar correcto. Entonces aquí hay una combinación entre los diferentes subsistemas para poder cumplir con el trabajo necesario. Y finalmente, el último subsistema del que nos debemos preocupar es el subsistema estructural. Este es bastante sencillo de entender, es aquel que compone todo el chasis del satélite y la forma en que está armado el satélite. Es decir, toda la estructura del mismo, eh, todos los paneles externos, y cómo está armado como tal. Hemos hablado, por ejemplo, de los paneles de cuarzo, hemos hablado sobre las pinturas, sobre las mallas que puedan haber de Kevlar. Todo aquello también conforma lo que es nuestro subsistema de estructura. ¿Cuál es su propósito? Asegurarse de que el satélite está trabajando con una estructura que no va a verse afectada fácilmente por movimientos, por vibraciones, al acelerarse, al haber cualquier cambio en su trayectoria, por ejemplo al usar los propulsores. Todo eso viene por parte del subsistema estructural. Está diseñado y es completamente pasivo, es decir, aquí no hay ningún tipo de señal que yo le voy a enviar al subsistema. No hay nada que yo pueda modificar, es la forma en que está armado el subsistema y está diseñado para poder soportar diferentes condiciones, como por ejemplo golpes por parte de meteoritos o basura espacial. Ahora esto viene variando dependiendo de diferentes fabricantes, de diferentes diseños. Ojo que no hay un específico. Nadie vende un satélite diciendo este te soporta 5 meteoritos. Hay satélites que pueden soportar el impacto de diferentes tipos de cosas, de factores. Hay satélites que podrían sobrevivir a diferentes tipos de golpes o elementos y pueden sobrevivir a, por así decir, impacto con 10 diferentes basuras espaciales a lo largo de su vida y seguir funcionando. Como podría haber otros que al primer día de, de desplegarlo, es golpeado por alguna basura espacial pequeña y deja de funcionar porque justo lo golpearon en el punto equivocado. Entonces va a ser una cuestión completamente dependiente de la situación, pero se procura estructurar el satélite de tal manera que no sea tan fácil de destruir, pero que tenga por lo menos una estructura flexible y liviana que evite que el satélite sea demasiado pesado para funcionar correctamente. Muy bien, estos eran los subsistemas que yo quería mencionarles. ¿Alguna pregunta? Muy bien, parece que no hay dudas ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer, nos toca ahora otro tema. Vamos a hablar ahora de GPS. Vamos a dar bien el tiempo para hablar hoy día. Entonces, vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y volviendo vamos a iniciar con el tema de GPS.
Muy bien, continuaremos con la clase y ahora vamos a hablar sobre el tema de GPS. Bueno, le pongo el tema de nombre GPS, pero algo que vale la pena mencionar es que el término GPS viene a partir del sistema propietario de los Estados Unidos. En realidad, más apropiado sería mencionarlo como eh, geoposicionamiento, más que todo. Pero es común que normalmente los interpretemos a todos como GPS. Técnicamente es incorrecto, pero es normal que así lo escuchemos. Hablemos un poquito al respecto y hablemos también de los diferentes sistemas que existen. Entonces, el primero y el más popular es el Navstar GPS, sistema que arrancó en 1973 por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que su idea era justamente lo que se ha logrado hoy en día, poder proporcionar para diferentes dispositivos terrestres o marítimos la posición, velocidad y tiempo en el receptor. Es decir, el XYZ a través del cálculo en base a las señales proporcionadas por diferentes satélites. Esto empezó a partir de 1950. La idea era tratar de determinar dónde se encontraban los diferentes dispositivos, los diferentes vehículos militares y otras cosas más. Ahora hablemos a partir del Navstar de Estados Unidos, cómo fueron manejándolo y cómo siguen manejándolo hasta la fecha. Entonces, primero se manejó a través de los satélites tipo Transit. Esto fue en 1964 que se empezaron a desplegar este tipo de satélites. Habían diferentes modelos, vamos a decir, pero fueron en realidad a partir de 1996 que recién empezaron a manejarse los satélites GPS que actualmente conocemos en funcionamiento. Ya obviamente los de 1996 hemos ido desplegando otros, pero ha habido una transición un poquito más brusca. Lo que es Rusia, que en ese tiempo era la Unión Soviética, manejaba el sistema GLONASS, que igual se encuentra en funcionamiento actualmente. Estos satélites tienen una estructura más simple, por ejemplo la idea de satélite Transit, que su propósito de estos satélites GPS en sí es inicialmente no es el de proporcionar comunicación bidireccional para los usuarios. Después vamos a hablar de un caso especial, pero su uso principal es unidireccional, donde el satélite nos envía a nosotros una señal constante de su ubicación de él. Entonces nosotros como usuarios utilizamos la ubicación de los varios satélites que podemos escuchar para calcular nuestra propia ubicación. Por eso es que equipos como nuestros celulares, con antenas tan débiles, pueden trabajar con un sistema satelital, porque nuestro celular no tiene por qué comunicarse de vuelta con el satélite. Solo tiene que escuchar las señales por parte del satélite para trabajar. Y como pueden ver, el satélite tiene una antena, en este caso tipo corneta, para tratar de comunicarse. Un satélite bastante antiguo. Otros satélites como el Parus, por ejemplo, una idea parecida. Ahora, ¿qué hizo o cómo se manejó el sistema GPS desde el inicio? Es un sistema militar, ese era su propósito inicial. Y se propuso como el producto, bueno, como el sistema Navstar GPS, que actualmente ya lo conocemos como GPS. Era para guía de armas, únicamente manejado por el Departamento de Defensa. Pero conforme pasó el tiempo, este uso se pudo ir expandiendo. Inicialmente lo arrancaron con 17 satélites en órbita. Actualmente se tiene al menos 24 en órbita funcional. Vamos a aprender después de que en realidad se tienen muchos más, pero el mínimo requerido para que la órbita de satélites GPS en todo el mundo funcione bien es 24. Lo que se hace es que se utilizan sistemas que se llaman bloques. Cada bloque viene con su propia tecnología, con sus propios avances. Empezó con el bloque 1. Vamos a ir viendo que hay diferentes ventajas en cada nuevo bloque. Y se van lanzando por fases, se van lanzando en grupos.
y su propósito es ir dando cada vez diferentes tipos de mejora. Por ejemplo, el bloque 1 eran los que se usaron hasta antes de 1995, satélites un poquito más pesados, eh, duraron sus buenos años, duraron hasta 9 años a pesar de que estaban diseñados únicamente para 5. Y actualmente ya no se encuentra ninguno en funcionamiento. Ahorita voy a mostrarles un dato que en realidad ya también ya se puede actualizar. Ahorita vamos a ver una página donde podemos encontrar un poco más de información. Pero para darles una idea, hasta el momento en que yo preparé la diapositiva se tenían 33 satélites en órbita. Ahí lo voy a ir abriendo en lo que vamos viendo. No todos en funcionamiento, o sea, activo, sino que algunos estaban como respaldo. Otros estaban simplemente como en caso de que fallen los principales. Y ya se han ido desplegando por bloques y se han ido agregando diferentes funciones. Primer factor importante era que antes estos satélites se utilizaban únicamente para manejo militar. Actualmente se permite el manejo tanto militar como civil, así es como podemos utilizarlo nosotros en nuestros celulares. Sin embargo, hay una frecuencia, vamos a decir una banda separada, que es lo que se llama la señal M, que podría haber como una banda completamente alejada. Y se han ido introduciendo nuevos tipos de señales que permiten un mejor manejo. Y de la misma manera se han ido introduciendo diferentes tipos de satélites. Ahora, conforme pasa el tiempo, se van colocando diferentes equipos en órbita y se van colocando en diferentes fases. Por ejemplo, aquí me aprovecho para hacer la comparativa. Esto es lo que yo coloqué en su momento. Esta diapositiva creo que primera vez que la preparé fue en 2019, habrá sido. No, 2019, 18. Y fíjense, en ese tiempo todavía tenían uno de bloque 2A. Y veamos un poquito. Bloque 2A fue entre el 90 y el 97. 97, digamos, exagerando. O sea, en el 2018, 2019 todavía teníamos un satélite del 97 en órbita. 11 del bloque 2R, 7 del bloque 2RM y 12 del bloque 2F. Y todavía no habían lanzado ninguno del 3. Ese tiempo me acuerdo, era del 2019, porque ese tiempo me acuerdo que ya estaba proyectado para el 2018, pero nada, no había lanzado ninguno. Esto es como está actualmente. Ya no queda ninguno del bloque 2A, a diferencia de que antes teníamos uno. De los 11 que había del bloque 2R, ya solo quedan 8. De los 7 del bloque 2RM, siguen estando los 7. Lo mismo del 2F. Una vez que se acaben todos los del 2R, seguramente van a ir preocupándose de las otras bandas. Y del bloque 3, o de la generación 3, ya tenemos 4 satélites en órbita. Ya está empezando a haber mejores funcionalidades. ¿Cuáles esas nuevas funcionalidades que se han ido agregando? Fíjense lo principal que se podría observar. Al principio, lo primero que introdujeron fueron las señales L1 y L2, que son dos separaciones para uso militar y civil. Luego, se agregó una segunda señal civil, la L2C. Luego, se agregó una tercera señal civil, la L5. Y ahora han agregado una cuarta señal civil, la L1C. Por si acaso, nosotros nos vamos a referir principalmente a la L1. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dispositivos que podemos encontrar en el mercado todavía no se puede usar a cabalidad todas las señales civiles. No todas están disponibles. La mayoría de los celulares, por ejemplo, no pueden usar todavía todas las señales, la L5 y compañía. Normalmente pueden utilizarse la más sencilla. Pero es algo que se va manejando dependiendo del tipo de dispositivo. Entonces, el sistema GPS va evolucionando y lo que va haciendo es que va cambiando la cantidad de satélites que tiene en órbita en base al tipo de tecnología que tiene. Lo que sí ha logrado mantener, dice, esto fue hasta enero, el 9 de enero del 2021, 31 satélites en órbita. Entonces, lo que tienen ellos en momento. Y, a ver, aquí pueden, este mismo enlace lo pueden encontrar en la diapositiva.
o también pueden entrar a gps.gov, donde pueden encontrar más información. A ver, lo último que han publicado sería aquí. Vamos a ver si... aquí por ejemplo sería el lanzamiento. A ver si podemos ver. Bueno, aquí el lanzamiento, vamos a ver, de uno de los satélites GPS-3. Aquí vamos a ver lo que veíamos del tema del vehículo. Bueno, me parece que ya van a lanzarlo. Pero ahí, por ejemplo, en esta página gps.gov pueden encontrar igual videos, diferentes cosas de cuando se han ido colocando en órbita los diferentes equipos. Y se los dejo por si quieren verlo. No lo vamos a ver porque son casi 2 horas el video. Pero ahí pueden ver un poquito más de detalle del proceso. Ahí está avanzándose el satélite con su vehículo, que ya lo va a colocar el satélite en su órbita. Muy bien. Entonces, dentro del sistema GPS vamos a tener diferentes tipos de generaciones de satélites y siempre está proyectado que haya la evolución de los diferentes dispositivos. Ahora, a diferencia de lo que normalmente se entiende, no estamos limitados únicamente a sistemas GPS. Diferentes países manejan diferentes sistemas. Por ejemplo, está el sistema GLONASS, que es el manejado por Rusia. Es un sistema que igual tiene una cobertura mundial. Es un sistema que cuenta con servicios similares a lo que es GPS. Igual tiene una constelación de satélites. En su momento fue un poco abandonado el proyecto, pero dentro de la gestión de Vladimir Putin fue lo que se restauró el mismo, que se pudo realizar la implementación ya necesaria para que se pueda colocar un sistema adecuado. De hecho, es uno de los sistemas más utilizados y muchos de los equipos clientes de los equipos celulares van a notar cuando ustedes, por ejemplo, busquen un celular que les interese, van a notar que una de las cosas que muchos tienen es la capacidad hoy en día de trabajar tanto con el sistema GLONASS como también con el sistema GPS. Entonces hay diferentes tipos de uso. Hay otros, por ejemplo, como el sistema Beidou, que es el sistema chino. También es un sistema que tiene, en su momento solo tenía cobertura en el área de Asia, pero estaba proyectado para la cobertura a nivel mundial. No se tiene actualmente, hubo unos retrasos dentro de la cobertura completa, pero están proyectando que puedan tener igual una cobertura a nivel mundial. Y hay diferentes sistemas, por ejemplo, el de la Unión Europea está el sistema Galileo. Luego está el de la India, que ahorita se me ha ido el nombre. Ahorita les digo el nombre. Es el IRNSS. Es el sistema de ubicación por parte de la India. Entonces, hay diferentes países o diferentes regiones que también cuentan con su propio sistema de posicionamiento. Ya depende de lo que quiera manejar cada uno y cada uno tiene sus propias limitantes o sus propias ventajas que pueden llegar a utilizar dependiendo de lo que cada uno pues necesite manejar.
Obviamente esto hace que cada uno sea libre de limitarlo a su manera y el hecho de que cada uno necesite generar su propio sistema es también debido a un tema político. Y hay también que ver un tema legal. Bueno, por parte del tema de GPS, lo que es el sistema por parte de Estados Unidos, ellos emiten una licencia para uso para los diferentes dispositivos que tienen lo que es cliente GPS. Sin embargo, eh, como yo les mencionaba, ellos tienen dos bandas, bandas militar y banda civil. De acuerdo a unos acuerdos que se han realizado, ellos en teoría no pueden prohibir el uso de sistemas GPS dentro de ningún país. O sea, no van a bloquear dentro de Bolivia el sistema GPS, la señal civil de GPS, por así decirlo, por hacer un caso. No deberían hacerlo. Sin embargo, hay bajo ciertas condiciones. Eso es siempre y cuando no haya ningún conflicto bélico con el país. Porque, por ejemplo, nosotros no contamos con un sistema de GPS. Si quisiéramos tener un sistema GPS, necesitaríamos algo más que un solo satélite. Por ejemplo, el sistema de satélite Tupac Katari no nos sirve de sistema GPS, porque es un satélite de posicionamiento de órbita geo, perdón. Es un satélite que en nuestra perspectiva está constantemente en el mismo punto. Es muy difícil saber nuestra ubicación con un solo satélite. Necesitaríamos múltiples satélites que nos permitan, al menos 4. Y para tener 4 satélites que siempre estén constantemente dando señal en cualquier punto del país, necesitaríamos una órbita de satélites en realidad. Se hace un poquito complicado, necesitaríamos harto recursos. Entonces un país como el nuestro depende del sistema generado por otras personas, por otro país. Entonces muchos de los equipos, y dentro del ámbito militar incluso, emplean los sistemas de otros países como el GPS o el GLONASS. Se trata normalmente de utilizar aquel que de un país que sea políticamente aliado a nosotros. Sin embargo, suponiendo, por ejemplo, que entráramos en un conflicto bélico con Estados Unidos, ellos, dentro de todo su derecho, se verían en la posibilidad de bloquear la señal civil eh, o encriptar la señal civil de sus satélites GPS dentro del territorio de nuestro país. No les afectaría porque sus señales militares seguirían siendo entendibles para sus propios equipos. Entonces, no serviría para nadie más que no sea ellos. Es un peligro, por así decirlo, entre comillas, de depender de un sistema que pertenece a otro país. Lamentablemente es un sistema que es algo complicado que otros países puedan generar fácilmente. Pero es algo a tener en cuenta a la hora del uso. Es bueno conocer que hay diferentes alternativas. Ahora ya, para entender un poco más cómo está estructurado el sistema GPS, lo vamos a dividir en 3 segmentos. El segmento espacial, el segmento de usuario y el segmento de control. El segmento espacial se parece mucho a lo que hemos ido mencionando hasta ahorita. De hecho, por ejemplo, los subsistemas que les he hablado hace un momento, estos aplican aquí. Esos satélites se arman de la misma manera. La diferencia con lo que hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, la diferencia con BSAT, es que estos están en la órbita MEO, está más cerca de nosotros. Por lo tanto, se mueve más rápido que lo normal, o sea, se mueve más rápido con relación a nosotros. Un mismo satélite GPS no siempre está en el mismo punto con relación a nosotros. Entonces, por eso necesitan tantos. Y el propósito es que un mismo satélite varios satélites nos estén dando cobertura en todo momento. Al menos 4. 4 son necesarios para que un dispositivo cliente pueda calcular bien su ubicación. Pero va a ser normal que en todo momento podamos ver la señal de al menos 8 satélites. Es normal. Entonces, ¿cómo lo hacen? Se dividen en planos orbitales con diferentes espacios en base a los ángulos y cada satélite cubre una cierta zona. Yo como cliente recibo las señales por parte de esos diferentes dispositivos. Miren, hay diferentes equipos, cada uno proyectando a la Tierra. Y fíjense, yo soy el punto medio. Yo me voy moviendo
Y conforme yo me voy moviendo o la Tierra se va moviendo, diferentes satélites que también están en movimiento van a darme cobertura a mí. Yo lo único que necesito es saber qué satélites estoy escuchando. Cada satélite me va a decir dónde está y quién es y a qué hora me envió el mensaje. Yo voy a utilizar su identidad y la hora en que me envió el mensaje para calcular aproximadamente dónde estoy parado. Esto más o menos es una ubicación de una otra forma de ver también lo que sería el plano espacial. Ahora, ¿cómo se logra todo esto? Bueno, GPS va a tener dos portadoras básicas, L1 y L2. Hace rato mencionamos hay más portadoras civiles, L5 por ejemplo. Sin embargo, vamos a arrancar con L1 y L2 dentro de nuestros conceptos, porque las demás se generan de la misma manera. Estas dos señales, estas dos portadoras, son bandas diferentes que se usan para diferentes propósitos. La idea es que cada una va a manejar algún tipo de señal. L1 es la que se encarga de manejar mensajes de estado de satélite, mientras que L2 puede enviar también señales militares. Nosotros como civiles utilizamos las señales por parte de L1. Junto con estos códigos se utilizan, o junto, perdón, con estas señales se utilizan dos códigos. El código que nosotros conocemos, CA, es el código que se utiliza o la forma en que se codifican las señales que nos envía el satélite a nosotros en cada momento. Mientras que P, código preciso, es el que utilizan las comunicaciones militares. Es un código encriptado. Es un código que emplea tanto la portadora L1 como la portadora L2. ¿Qué significa todo esto? Vámonos aquí para adelante. Fíjense. Esta es la señal de navegación o la señal que queremos enviar a la Tierra. Esa señal que queremos enviar a la Tierra se va a enviar de dos formas, con la señal L1 y la señal L2. La señal L1 va a ser interpretada tanto por militares como por civiles. Y la señal L2 es solo interpretada por parte de militares. En la L2 yo puedo enviar no solo la información de navegación básica, sino también puedo enviar información más avanzada, como por ejemplo comandos militares. ¿Qué se hace? Se toma la información que yo quiero enviar y la envío combinada con el código CA o con el código P. El código CA lo conoce todo el mundo. Todo el que tiene un dispositivo GPS, su equipo GPS entiende cómo descifrar el código CA. Pero el código P solo lo pueden descifrar aquellos que conocen la clave del código P, que son solo los equipos militares. Y esa clave cambia cada 7 días. Si no es antes, depende de parte del Departamento de Defensa. Lo que significa que no cualquiera va a poder utilizar esta señal de L2. Solo aquellos que conocen ese código P. Esto es lo que hace que sea posible que haya equipos dentro de la milicia de Estados Unidos que puedan utilizar el sistema satelital de GPS, mientras que al mismo tiempo otros equipos no puedan utilizarlo. Tengan también cobertura en las mismas áreas y aún así no puedan llegar a utilizarlo. ¿Alguna pregunta?
Muy bien, continuamos entonces. Entonces, todos los satélites cuentan con un reloj interno. En específico, los GPS necesitan este manejo de un reloj interno justamente por su uso de lo que es el posicionamiento. Uno de los servicios que se provee a través del sistema GPS es la hora. De hecho, tal vez algunos estén familiarizados, por ejemplo, con lo que es los servidores NTP, los servidores de tiempo, que es una manera en la cual yo puedo proporcionar configuraciones de hora en mis diferentes equipos. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, en lugar de configurarle la hora y la fecha a cada uno de mis routers, de mis equipos, fíjense, por ejemplo, en lugar de yo ir y configurar en cada uno de mis routers la hora, yo lo configuro en uno y lo vuelvo servidor NTP y los demás lo vuelvo clientes. Cosa que si, por ejemplo, un router se reinicia, él en lugar de tener que depender de su reloj interno, que tal vez pueda fallar, él le puede preguntar a alguien de la red qué hora es y ese alguien le va a poder responder. Y todos van a compartir la misma hora. Incluso ustedes pueden buscar servidores NTP públicos. Hay servidores NTP que ustedes pueden acceder de manera pública para tener una referencia. Pero esos tiempos son lamentablemente no tan exactos porque eh, se ven limitados, bueno, se ven estorbados por los retardos causados por las conexiones de red. Sin embargo, existen equipos que están desarrollados para estos propósitos de obtener la hora más exacta. Hay algunos que, por ejemplo, tienen un reloj interno atómico, como son los satélites de GPS. Y también hay equipos para que ustedes puedan instalar en un data center que tiene ese tipo de sistemas. Carísimos, pero pueden conseguir. O pueden conseguirse lo más cercano posible, que sería, por ejemplo, un servidor de estrato 0, que se le dice, por ejemplo. Estrato dentro de NTP se refiere a cuántas veces o la secuencia que ha pasado de diferentes equipos que me han informado sobre la hora antes que yo la aprenda. El estrato 0 es aquel dispositivo que aprendió la hora a través de una fuente física. Por ejemplo, un satélite de GPS es un estrato 0. Él aprendió la hora a través de lo que sería un reloj interno. Mientras que un router que aprende la hora de otro servidor puede ser un estrato 2, 3, 4. O sea, menos confiable. Entonces hay servidores que ustedes pueden comprar que vienen con la capacidad de conectarse directamente con un GPS. Ahora vamos a buscar uno. Pensé que tenía uno conectado, pero me acuerdo ahorita que lo hemos tumbado del equipo. Ahorita vamos a buscar uno. Pero hay equipos que ustedes se pueden conseguir que justamente su propósito es conectarse ellos a un GPS y parecido a este de acá, a ver. Entonces este equipo, por ejemplo, se conecta a... Vamos a ver aquí, si no está de acá. Este de acá tiene su conexión de GPS. Se conecta por GPS, tiene su antenita que se puede colocar en un ambiente externo, por ejemplo. Le llega la señal a él y él la transmite a través de Ethernet. Se la pasa a alguien más. Entonces este equipo va a tener una fuente de reloj mucho más confiable que cualquier otro dispositivo que podemos tener en nuestra red. De hecho, por ejemplo, para redes como LTE, por ejemplo, que dependen de sistemas de reloj más confiables, a veces al sistema LTE se le coloca a cada equipo un GPS o se coloca uno de estos cuando cada equipo no puede tener una antena de GPS, cuando son equipos internos, por ejemplo. Se coloca uno de estos sistemitas para que todos puedan comentar sobre la hora. Entonces, GPS debe en todo momento tener un estado real de la condición de la hora.
Puede haber el caso de un desfase, aunque es un poquito irregular, pero de ser así, la estación terrestre puede llegar a informar y actualizar eso para que el satélite no esté dando un servicio incorrecto. Y en base a eso es que nos podemos ir al bloque de control. Entonces, en el bloque de control es lo que tenemos en la Tierra. En el bloque de control es donde tenemos nuestras estaciones terrestres que se encargan principalmente de ver que los satélites estén funcionando lo mejor posible, que estén cumpliendo con todas las tareas que se supone que deben cumplir. Estos se encargan de monitorear que todo esté bien, sincronizan los relojes de los satélites, los vuelven a colocar en la órbita correcta, hacen todo lo que sea necesario para que el satélite esté bien. Y hay diferentes tipos. Ahorita voy a hablar de los que son para GPS. Lamentablemente los otros sistemas no son tan abiertos respecto a qué hacen o qué componentes tienen, pero el sistema GPS está un poquito más documentado, entonces es el que vamos a utilizar de referencia. Entonces ellos tienen diferentes estaciones de monitoreo o estaciones de manejo de estos sistemas. Entonces vamos a discutir un poco al respecto. Entonces, perdón. Muy bien, entonces primero tenemos lo que son las MS, que son las estaciones de monitoreo. Estas estaciones de monitoreo son sitios remotos que tienen lo que son dispositivos receptores de GPS. Su propósito es principalmente actuar como cliente GPS y ver que todo esté bien. Básicamente son estaciones, simulan ser clientes para ver que todo el servicio que se supone que tiene que proporcionar el satélite esté correctamente direccionado, que todo se esté recibiendo de manera regular. Y están distanciados de tal forma de que yo las 24 horas del día pueda saber que todos mis satélites estén bien. Si hay algún problema, si hay alguna falla, yo la puedo resolver a través de los otros sitios de control que ahorita vamos a mencionar, que ya me van a permitir direccionar mejor cómo está mi satélite. Lo que hay son un total de 16 que está manejado por una mezcla de las fuerzas fuerzas aéreas, perdón, de los Estados Unidos y su Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, que todas están a lo largo del planeta. Ahorita vamos a mostrar un mapita donde están ubicados exactamente. Después tenemos la MCS, que son dos, bueno, la MCS, que es la estación de control maestra, que se encarga de principalmente enviar las señales de control y verificar el estado de salud del satélite. Esta ya va a ser el que realmente va a darle las órdenes al satélite de ser necesario, de pedir al satélite que se mueva, si es que hay algún cambio en órbita, algún problema que se pueda llegar a dar. Y en caso de que hubiera alguna falla, en caso de que hubiera algún tipo de error, esta tiene un respaldo también, esta estación. Aquí, por ejemplo, la principal, que es Colorado Springs, se puede ver más o menos la estructura. Esta sería de bloque de control, la antena terrestre, la ground antena que se le dice, que son de este estilo solo hay 4 en todo el mundo, que son de un poquito de más tamaño, pero las demás tienen antenas un poquito más simples. Y esta sería la estructura de cómo se ven a nivel mundial. La estrella roja es la que le mostraba la estación maestra. La estrella naranja es la de respaldo, está en California, en caso de que la otra falle por algún motivo. Y todas las demás son estaciones de monitoreo. Las que son de color azul son las manejadas por parte de la Fuerza Aérea. Si le ven un triangulito verde es porque tiene estas ground antenas, estas más grandecitas. Si ven este triángulo amarillo es porque también sirve como estación de traqueo remoto, que es para ver que el estado del satélite como tal. Las demás son para monitoreo. Entonces tienen dispersos por diferentes partes del mundo, principalmente con el propósito de verificar que todo esté funcionando correctamente en el sistema satelital. Si hay algo extraño, si hay algo que esté fallando, se le pide al punto central que lo arregle.
Entonces, hay alguna falla, el centro de control se lo envía, se lo hace saber al satélite y por parte del satélite hacia el cliente, hacia la Tierra, siempre vamos a tener lo que es las señales de ubicación. Es decir, lo que yo le mando al satélite desde la Tierra, el satélite no se lo envía al cliente, por si acaso. No es ninguna forma de eso va a ser una comunicación de tipo bidireccional. La comunicación, entre comillas, bidireccional que se puede llegar a dar es entre el satélite y la estación de control. No así entre el satélite y necesariamente el cliente. Pero vamos a ver que hay unos casos de algunos clientes que tienen una forma de comunicación, entre comillas, bidireccional. Ahora, en el lado de los clientes hay diferentes tipos de uso. Uso militar, de búsqueda, rescate, hay diferentes manejos. Depende de lo que se quiera realizar. Por ejemplo, están hasta los de los celulares, son más sencillos. O están los de uso más estrictos o más fuertes. Ya depende qué quiera realizar cada uno con su equipo. Pero ¿cómo hace el cliente para trabajar con el sistema satelital? ¿Qué exactamente hace que funcione? Bueno, yo, por ejemplo, como cliente, lo que yo recibo por parte del GPS es su ubicación XYZ más su hora. Él me dice a qué hora me envió el mensaje. Yo en base a todo esto determino dónde estoy parado. Lo malo es que si solo me lo envía un equipo, si solo un equipo me envía esta información, un solo satélite, lamentablemente yo no tengo mucho punto de referencia. Yo sé que estoy parado en todo el punto de cobertura de ese satélite. Yo lo que puedo saber es aproximadamente qué área cubre cada satélite, nada más. Entonces yo sé que estoy en toda esta área, en todo este círculo, nada más. No puedo saber exactamente qué más hay ahí. Entonces, voy a ir un poquito más para adelante. ¿Cómo calcula? Aquí. A través del manejo de múltiples satélites. Fíjense, un solo satélite sería este satélite color rojo, su cobertura color rojo. Eso me diría que yo estoy dentro de este círculo. Luego viene la cobertura color verde. Eso me va a permitir saber de que yo estoy dentro de la unión entre el satélite rojo y el satélite verde, dentro de esta área. Luego viene el satélite azul, que me permite disminuir eso, me permite saber de que en realidad solo estoy dentro de esta área, de la unión entre los tres. Si yo agrego un cuarto satélite, ese cuarto satélite disminuye más todavía la cobertura, o el área en la que están los cuatro congeniando. Entonces, mientras más satélites yo puedo escuchar, más puedo disminuir los posibles puntos en los cuales está coincidiendo todo. De esa manera, yo puedo ubicar aproximadamente dónde me encuentro dentro del espacio. Ahora, esto va a variar dependiendo de los diferentes tipos de dispositivos. Hay dispositivos clientes más fuertes que otros y hay ubicaciones en las que puedo trabajar mejor que en otras. Por ejemplo, el sistema GPS tiene una banda que es la de 1.2, 1.5 GHz. En esa trabaja. Es una banda que no se atenúa tan fácil, pero tampoco es una banda que permita trabajar en ambientes muy cerrados. Por ejemplo, ustedes pueden haber notado que si están dentro de un edificio o están bajo algún techo o, por ejemplo, si están en en una parte subterránea, en un sótano, en un parqueo, por ejemplo, que está en un subsuelo, van a notar que no tienen cobertura de GPS o que la cobertura de GPS es muy mala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No están pudiendo percibir cobertura por parte de ningún satélite externo. ¿Qué va a tocar? Simplemente tienen que ver la posibilidad de salir a un ambiente más abierto
que les permita el encontrar mayor cantidad de satélites disponibles. En sí el sistema GPS está pensado para que vos puedas usarlo en ambientes abiertos, no así en ambientes cerrados. Entonces va a haber una variante. Lo otro que es importante respecto a los tipos de clientes que puede tener el sistema de GPS. A veces nos confundimos un poco, por ejemplo, el tema de cómo pueden rastrear en lo que es GPS. Bueno, y esto viene un poquito problemático por el manejo de las películas y otras cosas. Muchos piensan de que los sistemas GPS son de comunicación bidireccional. No es así, necesariamente. El sistema GPS principalmente es unidireccional, es decir, el dispositivo descubre su ubicación y listo, y se le informa a alguien más a través de alguna interfaz. Por ejemplo, a través de una interfaz del celular, por así decirlo. Ahora, sí puede haber la posibilidad de dispositivos que cuenten con una conexión a otro tipo de red. Pero normalmente lo que no va a haber va a ser dispositivos GPS que se conecten a la misma red de GPS para nada más de enviar un mensaje, porque es muy complicado y se requiere de una potencia un poco más elevada. No es imposible, pero se requiere una potencia más elevada. Yo les voy a mostrar un ejemplo ahorita. No voy a poder hacer el caso de hacerlo funcionar el ejemplo, lamentablemente, porque estoy en ambiente cerrado, pero les puedo mostrar el equipo. A ver, un ratito. A ver, ahí les voy a mostrar. Este es un equipo Garmin. Es uno que utilizo para un tema de posicionamiento en ambientes abiertos. Y me lo dieron por tema de trabajo. Me dijeron que lo utilice para el caso de emergencia. Es un sistemita que me permite ubicar dónde estoy, etcétera. Pero también permite el manejo de enviar SMS, por ejemplo, a través de GPS. Ahí no se puede ver bien. Lo malo, a ver, no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Este equipo me permite mandar SMS utilizando el sistema satelital. Aquí adentro y tiene su botoncito de SOS, por ejemplo. En caso de necesite auxilio o algo, envía una señal. Solo funciona en ambientes externos. Incluso si intento, vamos a ver si puedo probar la ubicación satelital. Vamos a probar. Dice enviando mensaje de texto. No va a funcionar porque estoy en ambientes internos. De hecho, me ha funcionado solo cuando estoy en ambientes externos y estoy con el equipo, con el brazo extendido y en ambientes donde no hay nada alrededor, no hay eh, ni, ni árboles ni nada por el estilo, donde estoy completamente, perdón, todo está completamente libre. Entonces, ¿este equipo qué permite? Permite el envío de un mensaje a través del satélite GPS aprovechando las nuevas bandas o bueno, las nuevas señales que están disponibles para uso civil. No utiliza en sí el satélite, o sea, no, el satélite funciona como lo del tema de VSAT, como un rebote, simplemente como un rebote. No es muy efectivo para enviar gran cantidad de información, permite enviar SMS bajo condiciones pero muy óptimas. Y como pudieron ver seguramente, tiene una antena un poquito más gruesa, una antena con una ganancia relativamente alta. Y justamente no he leído bien la hoja de datos, pero he notado que igual consume bastante potencia a la hora de trabajar porque muy rápido le agota la batería. Porque justamente utiliza bastante de la batería para nada más de tratar de enviar los mensajes. Entonces, son usos que puede haber de manera bidireccional.
pero no es algo que vamos a ver todos los días o algo muy común. ¿Qué es lo que sí van a ver de uso común en el tema satelital? Un segundo. O por ejemplo, en el tema de rastreo satelital, que ese es uno de los grandes, de las cosas que se menciona bastante. Por ejemplo, hay este tipo de sistema. Internamente se le instala un equipito receptor de GPS al satélite. Ese equipo receptor de GPS lo único que hace es recibir todo lo que información que puede por parte del satélite. No en ningún momento ningún momento le responde al sistema GPS. Simplemente lo que hace es recibir y calcular su ubicación. Ahora, una vez que tiene calculada su ubicación, procede a realizar el envío de la información obtenida a un sistema. Ese sistema lo que tiene es una conexión IP y esa conexión IP se logra a través de una red móvil. Una red que sí puedo alcanzar de manera más simple, como por ejemplo una red GSM o una red GPRS, LTE. Ya es algo mucho más sencillo de obtener. Entonces no es que esos sistemas estén constantemente reportándole de vuelta al GPS, sino que pueden reportarle a otro sistema al comunicarse a través de otra red de datos. En este caso, a través de una red móvil. Entonces no hay que malinterpretar, no hay que pensar de que el rastreo se hace a través del sistema de GPS. Sí se puede hacer un rastreo constante utilizando un dispositivo de GPS. O sea, me instalan un GPS, un equipito que tiene un GPS integrado, y ese equipo va a recibir la señal. Y de ahí esa señal la calcula y lo reporta a través de otra red a quien corresponde. Pero no es que mi equipo va a estar respondiéndole o enviándole la señal al GPS. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado, por ejemplo, bajo la mentalidad de un equipo que pueda reportar eso, un equipo que sea demasiado microscópico, que pueda enviar esas señales en cualquier punto, no lo vamos a tener. Pero sí podemos tener dispositivos que estén reportando aprovechando otro tipo de red de datos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que quería comentarle de GPS. No sé si habrá alguna pregunta. Ok, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a quedar aquí por hoy día y continuamos mañana. Les agradezco por su asistencia y por su tiempo.